Muchas gracias, diputadas, diputados, por recibirnos el día de hoy para este intercambio de ideas. En esta breve presentación me focalizaré en lo relativo a la suspensión del acto reclamado y específicamente a las reformas que se proponen al artículo 128 de la Ley de Amparo. Con esta exposición quisiera poner de manifiesto que, de aprobarse la minuta en sus términos, se estarán cargando los dados indebidamente en favor de la autoridad responsable en los incidentes de suspensión. Y con ello se estará violentando el principio de imparcialidad que rige no solo a los impartidores de justicia, sino también que proyecta obligaciones a los legisladores en el diseño de normas. Porque no hay que perder de vista, señoras y señores, que en el juicio de amparo, entre otras, las principales partes son el quejoso, pero también la autoridad responsable. Y esta autoridad responsable es la que ordena, la que ejecuta, trata de ejecutar el acto reclamado. Y en la medida en la que son partes del proceso, el juez debe ser imparcial respecto de ambas partes y el legislador debe cuidar que en el diseño de sus normas no genere ventajas indebidas, injustificadas en favor de alguna de ellas, y esto es precisamente lo que sucede con la minuta. Miren, antes de 2011, que se aprobó la reforma constitucional, la metodología de análisis para el otorgamiento de suspensiones era la siguiente. Número uno, se verificaba si efectivamente el acto reclamado existía o fuese de inminente realización. Número dos, se analizaba si efectivamente había interés suspensional. ¿Y qué es el interés suspensional? Pues es el nombre que se le da al interés jurídico en aquel entonces en el marco del incidente de suspensión. Ahora, interés jurídico, interés legítimo en el marco del incidente de suspensión. Y finalmente los jueces debían verificar si se causaba algún tipo de daño al interés social o a disposiciones de orden público. Noten que esta verificación es más un análisis de cómo se afecta a la colectividad en caso de concederse la suspensión. Desde esa perspectiva, el interés de la gente siempre estuvo involucrado en el análisis de otorgamiento y negación de suspensiones. No obstante, por este mecanismo en donde bastaba advertir un atisbo de afectación al interés de la colectividad para negar suspensiones, esto llevó a que los jueces de amparo negasen suspensiones de manera automática, de manera poco reflexiva, con ejercicios fáciles o simplones de verificación de afectación al interés social. Y esto debió cambiar. Y esto es precisamente lo que hizo la reforma de 2011. ¿Y qué se hizo con la reforma de 2011? Se cambió la metodología de análisis. Y al cambiarse la metodología de análisis, por supuesto, subsiste la necesidad de que los jueces, y así funciona hoy en día, subsiste la necesidad de que los jueces verifiquen la existencia del acto, que es de inminente realización, la necesidad que verifiquen si existe interés suspensional o no, esto es interés jurídico, interés legítimo, y como número 3, hacen un análisis ponderado. Y en ese análisis ponderado se mete, por supuesto, la afectación al interés social, esto es, la afectación a la colectividad, pero noten esto, se mete también el análisis de apariencia de buen derecho. ¿Y qué es la apariencia de buen derecho? La apariencia de buen derecho es que la pretensión del quejoso no sea notoriamente frívola, esto es, que parezca que tiene razón. Y aquí sería un error estimar que se hace una ponderación entre el interés público y el interés individual del quejoso. No. Cuando hablamos de interés, cuando hablamos de apariencia de buen derecho, hablamos que la autoridad responsable pudo probablemente haber violado la ley. Hablamos de que la autoridad responsable pudo haber actuado conforme a los términos de la ley, pero buscando finalidades diferentes a las finalidades de interés público implícitas en las normas. En otras palabras, estamos hablando del interés de la sociedad en que se cumpla la ley, en el interés de la sociedad de que efectivamente se actúe por la derecha, se hagan las cosas bien. La sociedad está interesada en que se respeten los derechos humanos, la sociedad está interesada en que estos no se violen, porque proteger al quejoso el día de hoy es protegerlos a cada uno de ustedes el día de mañana. Y eso es precisamente lo que introdujo la noción de análisis ponderado en 2011. Desde esta perspectiva se hace esta ponderación y sí, efectiva, es una ponderación interés social contra interés social. Y en donde hay más interés por parte de la colectividad, en que se suspenda y se mande el mensaje de que no se puede violar la ley, o que no se suspenda porque hay otros intereses de la gente en juego.
esto, señoras y señores, es lo que se afecta de aprobarse la minuta en sus términos. De aprobarse la minuta en sus términos, señoras y señores, se mete por la ventana el análisis previo a 2011, en donde se empieza a dejar de lado el análisis ponderado, aunque se le llame análisis ponderado. Y basta con que los jueces verifiquen que se actualiza un daño al interés social o a disposiciones de orden público para que se niegue la suspensión. Pero no solamente esto, se introduce el elemento de interés público, definido en la página 12 de la iniciativa como interés de la administración. Y cuando se mete el análisis del interés público como interés de la administración, lo que se dice, señoras y señores, es que habrán de negarse la suspensión cuando se pueda afectar al gobierno. Y es que resulta que el gobierno es precisamente una de las partes en el juicio de amparo. En otras palabras, de aprobarse la iniciativa en sus términos, se constriñe a los jueces de distrito a cargar los dados en favor de una de las partes, a pesar de que el principio de imparcialidad, a pesar de que el principio de igualdad procesal lo proscribe. Así lo prohíbe el artículo 17 constitucional. Así está prescrito en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14, y así está prescrito también en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias. A ver, con relación al interés de la gente en los análisis de suspensión, este concepto, como ya lo dijo Juvenal Lobato, este concepto ya existe en la ley. Es el concepto de interés social, es el interés de la colectividad. También está el concepto de disposiciones de orden público, que es básicamente lo mismo, pero positivizado en las normas. Esto es el interés de la colectividad positivizado en las normas. Y entonces esto ya está en la ley de amparo y, digamos, con base en estos elementos se hace un análisis ponderado de frente a la apariencia de buen derecho. Les voy a poner un ejemplo. Miren, si estuviésemos en un asunto en donde lo que se impugna es un acto de expropiación, en donde ese acto de expropiación ha expresado como diagnóstico de la expropiación y como justificación de la causa de utilidad pública la necesidad de construir un distribuidor vial en la medida en la que se ha observado que hay un tráfico importante a determinadas horas del día y los niños y las niñas que van a los colegios de la zona pasan mucho tiempo ahí invertido. Entonces, los jueces lo que van a hacer es analizar si ese diagnóstico es correcto. Si ese diagnóstico es correcto, entonces se le va a dar un especial peso al interés social. Y si voltea a ver los conceptos de violación y analiza que los planteamientos del quejoso son meramente formalistas y listillos, entonces lo que va a hacer es darle mayor peso al interés de la colectividad y de los niños que no deben pasar mucho tiempo ahí. Sí, por el contrario, el diagnóstico que está realizado en el acto de expropiación es equivocado porque no hay escuelas por la zona. Entonces, y uno voltea y observa los conceptos de violación y parece que tienen un especial peso y sugieren que la autoridad efectivamente se está saltando las trancas, entonces la ponderación cambia y se dan todas las condiciones para que se conceda esa suspensión. Eso es lo que se puede hacer hoy con la noción de interés social. ¿Qué sucede? Cuando se inserta la noción de interés público, se genera un atajo metodológico y se presume que porque hay un distribuidor vial necesariamente se va a beneficiar a la gente, y eso no necesariamente es así. Esto es, bastará con que la autoridad responsable muestre que hay un interés especial de la administración en la construcción del proyecto, no en el diagnóstico, para poder negar la suspensión, y se deja de lado el análisis puntual y preciso que se requiere para poder pues ver qué beneficia en mayor medida a la gente. Se preguntaba sobre cómo es que la ausencia de suspensión implica una denegación de acceso. Miren, en el mismo ejemplo, supongamos que se niega la suspensión. Se niega la suspensión porque hay un especial interés de la administración, y aquí voy a pararme. Cuando digo interés de la administración no lo invento yo, está en la página 12 de la iniciativa, de la exposición de motivos de la iniciativa. Ahí definen el interés público como interés de la administración, y yo estoy tratando de argumentar con base en lo que nos fue proporcionado objetivamente por la iniciativa.
Desde esa perspectiva, en un caso como este, y termino la digresión y vuelvo al caso concreto, en un caso como este, pues se negaría la suspensión en el decurso natural de las cosas, pasaría 1 o 2 años para que se resuelva el amparo, se ordenará restituir al quejoso en el goce de sus derechos. ¿Y qué sucede? Que si la obra no fue detenida, pues habrá no solamente privado del terreno, quizás destruido la casa del quejoso, y luego será muy difícil o prácticamente imposible restituirlo, no solamente dándole el terreno, sino volviendo a construir lo que fue destruido. Desde esa perspectiva, la autoridad podría perfectamente decir, bueno, hay una imposibilidad material de restituir, accédase a lo que denominamos cumplimiento sustituto. ¿Qué es el cumplimiento sustituto? El pago de daños y perjuicios. ¿Pero qué creen? Para que haya expropiación tiene que haber indemnización, y esa indemnización en precio de mercado. Entonces eso significa que mandar al quejoso a cumplimiento sustituto a pedir daños y perjuicios, el juez le va a decir, pues a ti ya te indemnizaron, y en consecuencia la protección de la justicia de la Unión quedaría en un ocioso trámite. Finalmente, por lo que respecta a los permisos, autorizaciones y concesiones federales. Miren, aquí hay 2 supuestos, ¿ok? Y dice la ley, a ver, se presumirá que se afecta el interés social o las disposiciones de orden público si se permite la continuación de actividades sin licencia o cuando sin licencia, autorizaciones, concesiones, o bien cuando estas hayan sido revocadas o dejadas sin efectos. Y aquí hay que distinguir. Miren, 1, cuando te clausuraron por no tener una licencia, es improcedente que tengan una suspensión. ¿Por qué? Porque cuando te la dan, si te la dan, constituiría derechos que antes no tenías. Entonces, eso ya funciona así. Y cuando estás en presencia de una revocación o de un acto que te la dejó sin efectos, ese sí es un tema. ¿Por qué? Porque ese es el acto reclamado precisamente. Esto es, tenías un derecho a usar la concesión, tenías un derecho a usar la autorización o la licencia, y eso te fue quitado por el acto reclamado. ¿Qué dice la ley de amparo sobre esto? Que es posible imprimir a la suspensión no solo efectos paralizantes, sino efectos provisionalmente restitutorios. ¿Qué significa eso? Que habiendo verificado que antes del acto reclamado, no antes de la demanda, antes del acto reclamado tenías un derecho preexistente, es posible que la suspensión pueda restituirte en el goce de esos derechos provisionalmente, y con un único requisito, según los precedentes de la Corte, es que esto se pueda hacer de momento a momento. ¿Qué propuestas puntuales tenemos? Yo las traigo por escrito, traigo un cuadro de 11 páginas que les voy a hacer llegar, pero de manera muy puntual. Miren, creo que en el artículo 128 es preciso eliminar la noción de interés público. Número 2, en la medida en la que el artículo 128 necesitaría cirugía mayor, yo lo que creo es que podemos voltear a ver el 138, que establece una metodología de análisis, y ahí perfectamente se puede establecer. Número 1, que lo que los jueces deben hacer es revisar como requisito la fracción 1 y la fracción 2 de la minuta. Número 2, realizar un análisis ponderado entre la fracción 3 y la fracción 4 del artículo 128. Y número 3, acá, que por lo que respecta a la fracción 5ª del artículo 128, que son los daños de difícil reparación, únicamente aplicará a casos de interés legítimo, porque así lo dice la ley. Entonces, desde esa perspectiva, abogado, por favor. Esas son las propuestas concretas. El resto de mis propuestas las entregaré por escrito. Muchas gracias.